estamos en el mes patrio. Septiembre para nosotros los mexicanos es el mes patrio. Es un mes donde inevitablemente cuando llega septiembre pensamos, vienen a nuestra mente inmediatamente los nombres de héroes. Héroes, diga conmigo, héroes. Todos conocemos héroes de nuestra patria, ¿no? Que nos dieron libertad, héroes que estuvieron trabajando, que lucharon por darnos una nación independiente, por darnos libertad. Pero no solamente son los únicos héroes que existen. Hay otros héroes que han existido, otros héroes. En la Biblia se habla de hombres que son considerados héroes y son muchos. Hoy vamos a hablar de ellos, pero antes quiero iniciar con una frase que encontré acerca de héroes, que dice: los héroes no siempre son los que ganan, a veces son los que pierden, pero siguen luchando y siguen aguantando, no se rinden. Eso es lo que los convierte en héroes. Mire, quiero repetir esa frase porque probablemente usted puede ser un héroe. Los héroes no son siempre los que ganan, a veces son los que pierden, pero siguen luchando y siguen aguantando, no se rinden. Esos son, o eso es lo que los convierte en verdaderos héroes. Entonces hoy vamos a hablar de algunos héroes. La Biblia, en el libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 11, si usted tiene oportunidad en su casa puede leer el capítulo 11 de Hebreos, y ahí en la Biblia se da una lista de héroes que existieron. Héroes que no vistieron trajes llamativos, que no portaron capas rojas, que quizá no salían rayos de sus manos cuando ellos las extendían, ni tenían telarañas o tejían telarañas cuando ellos extendían sus manos. Pero sí son héroes que dice la Biblia, algunos de ellos no vieron muerte, sino que fueron trasladados, fueron transportados directamente de la tierra en carros de fuego al cielo, que se convirtieron en héroes gracias a una fe inquebrantable que los llevó a creerle a Dios y a hacer cosas increíbles, asombrosas, que quizá cualquier otro hombre en una situación normal no habría podido hacer. Otros hombres, según Hebreos capítulo 11, entraron a la categoría de héroes por la forma en que murieron, convirtiéndose en verdaderos mártires. Dice la palabra que murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, solamente lo miraron de lejos creyéndolo, y de esa manera escogieron muchos de ellos ser maltratados con el pueblo de Dios antes que gozar los deleites temporales del pecado. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que hubo héroes, fíjese bien, que por fe conquistaron reinos, que hicieron justicia, que alcanzaron promesas, que taparon bocas de leones, que apagaron fuegos impetuosos, que evitaron el filo de la espada, que sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes en batallas, que pusieron en fuga a ejércitos poderosos extranjeros, y otras cosas más que se habla en la Biblia de muchos héroes que están ahí. Si usted quiere leer en su casa Hebreos capítulo 11, le voy a recomendar que lea ese pasaje, porque ahí se habla de todos estos héroes. Y hay un héroe del cual se habla ahí en Hebreos 11 también. Un héroe que se convierte en un ejemplo a seguir por cada uno de los creyentes. Un héroe del que habla la Biblia, y ese héroe es Moisés. Hoy vamos a hablar de Moisés. Así que quiero pedirle a alguien que me suba a la silla, por favor, aquí una silla, porque quiero que veamos un poquito acerca de la historia de este héroe llamado Moisés. Por favor. Gracias. Una hermosa mujer hebrea llamada Jocabed tuvo a un pequeño hijo al cual le pusieron Moisés. Denle un aplauso a Jocabed, por favor. Una mujer hebrea con su niño Moisés, nuestro héroe de esta mañana, Moisés.
Y Moisés nos enseña que la adversidad que nos toca vivir y las desventajas con las que a veces nos toca vivir jamás deberá de ser un impedimento para trascender o para que sea cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. Fíjese bien, este héroe llamado Moisés, que nació en tierra de los hebreos, hijo de una mujer hebrea llamada Jocabed, nos muestra que la adversidad que nos toca vivir y las desventajas que a veces tenemos en la vida jamás deberán ser un impedimento para trascender, para que sea cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Mire, Moisés, el pequeño Moisés, cuando nace, este pequeño, inmediatamente al nacer, ante la amenaza de morir por el faraón, en manos del faraón, es puesto por su madre en el río y queda a la deriva, bajo el riesgo de poder ahogarse o perderse en el río siendo muy pequeño. Una desventaja. Una adversidad que tiene que enfrentar el pequeño héroe Moisés siendo todavía un niño. Por si fuera poco, tiene una disfemia en el habla, nace con un problema, es tartamudo, nace con un trastorno de comunicación. Esto declaro que no es para el pequeño, ¿verdad? Pero estamos hablando de Moisés, ahora él es Moisés. Nace con un trastorno en la comunicación. No le permitirá hablar bien. Ese niño cuando crezca será tartamudo y esto lo convertirá en un hombre temeroso e inseguro el resto de su vida. ¿Se da cuenta? Moisés, el héroe del que hoy hablamos, un hombre que desde pequeño enfrenta desventajas. Y por si fuera poco, ese niño cuando crece, circunstancialmente en un punto de su vida, se encuentra en la hora equivocada, en el momento equivocado, en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. De pronto queda en medio de un pleito donde un hebreo y un egipcio están peleando y Moisés, movido por el celo de defender al hebreo, a ese hombre de su raza, en estar peleando con el egipcio, mata al egipcio. Y esto lo convertirá a Moisés en un hombre fugitivo, en un hombre que tendrá que andar escondiéndose porque ahora de aquí en adelante su vida correrá peligro, lo perseguirán y esto lo pondrá en una condición de desventaja en relación al resto de los hombres de su tiempo. Un héroe que desde pequeño, Moisés, un héroe que desde niño enfrentó desventajas. Tuvo que desafiar situaciones en su vida que lo ponían en una posición de desventaja en relación al resto de la gente que estaba cerca de Moisés. Sin embargo, a pesar de esas desventajas y a pesar de esas limitaciones, Moisés se levantó como un héroe poderoso al cual Dios usó de una manera extraordinaria. La pregunta es, ¿cuál es tu desventaja que piensas tú que te limita para que tú puedas trascender? ¿Cuál es la desventaja que tú crees que tienes y que muchas veces tú dices, es que yo no puedo hacerlo, es que yo no estoy capacitado, es que la vida me puso en una condición de limitaciones y yo no puedo alcanzar eso que quizá otras personas pueden alcanzar? Al igual que nuestro héroe Moisés, no importa las desventajas con las que tú estés lidiando en tu vida, Dios tiene un plan para ti y ese plan y ese propósito habrá de ser cumplido en tu vida. Amén.
Entonces Moisés es llevado por su madre al río y lo deja en el río. Ahí por esa ventana lo arroja al río. Gracias, Jocabed. Dele un aplauso a Jocabed. Qué hermoso, hermoso bebé y una mamá también joven, hermosa. Pero ¿qué pasa después con la vida de Moisés? Aparece de forma inesperada, después de todos los riesgos que corre su vida cuando es un bebé. De pronto, de forma inesperada, sin plan o agenda determinada, aparece Moisés siendo un adulto. Así, de entre el pueblo, de entre toda la gente, de pronto aparece Moisés ya siendo un adulto. Denle un aplauso a Moisés. Mira, ahí viene Moisés. Ya siendo un adulto, igual de gordo y cachetón que cuando era niño. Yo no sé qué le pasó a Moisés. De chiquito era bonito, pero algo pasó. ¿Y por qué les digo que de pronto Moisés aparece así como de la nada, de manera inesperada, sin plan o agenda determinada? Porque así son los héroes. Los héroes por lo general son personas desconocidas, anónimas, y aparecen en el momento indicado cuando más se necesita que ayuden. Ahí están los héroes. Mire, Moisés no tuvo, nuestro héroe que hoy estamos viendo, no tuvo una carrera ministerial y una formación como la tuvo Samuel, que desde pequeño estuvo en el templo con el sacerdote y fue enseñado en los principios acerca de cómo poder ministrar para llegar a ser ese gran profeta que fue también un héroe de la Biblia. Moisés no fue a la escuela de los profetas de su tiempo. Moisés no asistió al instituto bíblico de su tiempo. Él no fue a la escuela bíblica que había en su tiempo para prepararse para llegar a ser ese gran líder que fue del pueblo de Israel. En un suceso cotidiano de su vida, Moisés, andando en el monte, caminando un día por el monte, Dios le habla y le aparece a Moisés y le dice: Moisés, hay una necesidad. El pueblo de Israel, que ha estado en esclavitud en Egipto por muchos años, necesita ser liberado. Y entonces Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, ven, necesito que tú estés ahí para liberar al pueblo. De una manera cotidiana, en algo cotidiano, Dios le habla a Moisés. Y aquí hay algo que quiero resaltar en esta mañana. Hermano, deja que Dios te hable en lo cotidiano de tu vida. Tenemos que aprender a que Dios nos hable en lo cotidiano de nuestra vida. Cuando vamos en nuestro auto, cuando vamos caminando por la calle, cuando vamos caminando por el parque, cuando estamos en la oficina, cuando estamos en la casa, dejemos que Dios nos hable como Dios le habló a Moisés en el monte a través de una zarza que ardía pero no se consumía. Y tenemos que aprender de Moisés, nuestro héroe. De la misma manera en que Dios le habló a Moisés en el momento en el que había una necesidad para liberar al pueblo de Israel, tenemos que entender que cada uno de nosotros debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que Él nos hable y nos haga ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Dios tiene que hablarnos en lo cotidiano. Dios tiene que hablarnos en el diario vivir a cada uno de nosotros, y nos tiene que hacer ver la necesidad que hay en el momento de la gente que está a nuestro alrededor. Cuánta gente a nuestro alrededor con tanta necesidad. Dios te habla para que tú ores por esa gente en necesidad.
Dios te habla para que tú puedas traer a alguna persona a la iglesia con esa necesidad. Dios te habla en lo cotidiano para que tú puedas mostrarle el amor de Jesucristo a aquellas personas que están sin esperanza, que están pasando por una crisis. Dios te debe hablar en lo cotidiano para que tu vida pueda inspirar a aquella persona que vive sin Dios y sin esperanza, aquellos que están abatidos. Y que pueda ser cumplido lo que dice en Isaías capítulo 61: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice la palabra. Isaías 51: porque me envió el Señor a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. En lo cotidiano el Señor tiene que hablarte y hacerte entender que hay un mundo perdido que necesita del amor de Cristo. Entonces, Moisés, nuestro héroe, un hombre que de pronto, sin haber tenido la preparación, podríamos decir en esta mañana, ministerial, o haber tenido una carrera ministerial para levantarse como el héroe que fue del pueblo de Israel, el libertador, Dios lo llama. De pronto Dios le habla y le dice: Moisés, quiero usarte y quiero que seas un canal de bendición para mi pueblo Israel. Y de igual manera tu vida puede ser un canal de bendición para el pueblo de Dios en este tiempo, o también para aquellos que no pertenecen aún al pueblo del Señor, pero que están con necesidad allá afuera y que están rodeando tu vida. Pero no solamente eso, Moisés, el héroe del Antiguo Testamento, para llegar a ser ese grande héroe que fue, tuvo que desarrollar una vida, o en su vida personal, una guía moral. Escuche bien esto. Moisés, para llegar a ser ese grande héroe que fue, tuvo que desarrollar en su vida personal una guía moral. Porque todo héroe ha sido llamado a desarrollar una guía moral en su vida. Porque una característica de un héroe, principalmente de los héroes de la Biblia, tiene que ser que sea un hombre que siempre tienda a regirse por códigos de conducta y de valores personales. Y fue lo que hizo Moisés, nuestro héroe de la Biblia. Moisés, ¿me pueden permitir esa vara, por favor? Alguien que esté ahí ágil y joven. Gracias. Por eso la soltó Alicia, ¿verdad? A Moisés le fue dada una vara como esta. Dios le dio una vara para que con esa vara hiciera grandes señales. Moisés fue elegido por Dios para que con esa vara pudiera rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios eligió a Moisés y le dio una vara como esta que tengo en mis manos, para que con esa vara Moisés hiciera prodigios y señales, milagros. Dios le dio a Moisés una vara como esta para que con esa vara pudiera golpear la roca y la roca diera agua, brotara agua de la peña. Dios le dio a Moisés una vara para que con esa vara golpeara las aguas del Mar Rojo y el mar se abriera en dos y el pueblo de Israel pudiera haber pasado en seco para que no murieran a mano de los egipcios. Fue llamado Moisés para libertar a los israelitas y una vara le fue puesta en su mano como una señal de que Dios estaba con él. Pero antes de darle la vara, antes de entregarle esa vara en sus manos, Dios llamó a Moisés. Dios hizo que Moisés se quitara el calzado de sus pies para que caminara en terreno de santidad.
Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos tener una vara como la que Moisés tuvo en sus manos y hacer los milagros que Moisés hizo con esa vara. Pero antes de que Moisés recibiera su vara, el Señor lo llamó y lo hizo caminar por un terreno de santidad, de tal manera que le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es un lugar santo. Y solamente en este lugar santo, solamente en este terreno de santidad pueden caminar hombres que vivan en santidad. Antes de que tú vayas con esta vara, Moisés, antes de que tú abras el mar rojo con tu vara, antes que toques la peña con tu vara, has sido llamado a vivir una vida de santidad. Fue llamado, sí, para abrir el mar, este héroe, pero antes fue llevado a un terreno donde él tendría que vivir en santidad. Dios está buscando hoy héroes que aprendan, que entiendan que el matrimonio es un terreno de santidad, que la familia es un terreno de santidad, que nuestro trabajo es una tierra de santidad. Cuando nosotros pisamos ese lugar, no importa cuál sea el área de tu trabajo, no importa en lo que tú laboras, desde el momento en que estás ahí, tú como hijo de Dios, ese terreno se convierte en un lugar santo y requiere que quitemos el calzado de nuestros pies, requiere que quitemos todo lo contaminado, todo lo sucio que hay en nosotros, para que podamos vivir una vida santa delante del Señor. No solamente eso, antes de entregarle la vara Dios a Moisés, lo hizo subir al monte y le habló en ese monte y le dio la ley para que Moisés pudiera regir su vida por códigos de conducta ejemplares y valores personales que pudieran hacer que Moisés caminara con Dios de una manera íntegra. De hecho, estaba yo estudiando la vida de Moisés y creo que a Moisés no se lo conocieron escándalos como a otros héroes de la Biblia. Por ejemplo, un héroe de la Biblia al que se le conocieron muchos escándalos fue David. Es un héroe. Finalmente fue un héroe, pero con una vida llena de escándalos, muertes, homicidios, adulterio, mujeres. Moisés no hizo lo que hizo David. Moisés tampoco hizo lo que otro héroe llamado Noé, que se puso una borrachera. Un héroe, finalmente, Noé. Pero la Biblia habla de él en un episodio de su vida donde perdió control, se puso borracho, se trastornó. Pero Moisés no. Moisés llevó otra línea de conducta diferente, porque Moisés fue llevado, antes de recibir la vara, fue llevado al terreno de la santidad para que caminara en integridad, y fue llevado al monte donde recibió las tablas de la ley que le hicieron a Moisés poder regir su vida bajo normas de conducta que siempre hablaron bien de Moisés y que hablaron de un testimonio fiel de Moisés delante de Dios. Creo que lo más grave que hizo Moisés fue golpear la roca, ¿no? Y fue por lo que quedó fuera de combate. Pero antes de entregar la vara, Dios llamó a Moisés a vivir una vida de integridad. Y después de eso, le entregó la vara. Puso en sus manos esa vara para que con esa vara pudiera hacer señales y prodigios. Y usted se preguntará en esta mañana:
Bueno, pastor, ¿qué quiere usted decir cuando habla y menciona que nuestra vida debe regirse por códigos de conducta ejemplares, por valores personales que nos hagan vivir íntegramente delante de Dios? ¿A qué se refiere? Te lo pongo más claro y de una manera actual. Dios, antes de entregarle la vara a Moisés, a este grande héroe, lo que le estaba diciendo cuando lo llevó a donde estaba la zarza que ardía pero no se consumía, y cuando lo llevó al monte para darle las tablas de la ley, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era: Moisés, cuida muy bien lo que subes al Facebook. Cuida muy bien, Moisés, lo que subes al Facebook. Antes de darle la vara, ¿me puedes bajar poquito el micro, Beto? Antes de entregarle la vara le dice: Moisés, cuidadito con lo que subes al Facebook. Ay, Dios santo, ese famoso Facebook. Que nos hace vivir una vida de apariencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No hay nada más falso que el Facebook. Ponemos fotos que qué bárbaro. Parecemos la pura verdad en las fotos, ¿sí o no? Y a la hora de que les vemos en persona es otra cosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero también el Facebook nos da la oportunidad de entrar a la intimidad de las personas. Ya no hay vida privada. Ya no hay vida privada. Pero qué triste que a veces haya cristianos que a través del Facebook anden evidenciando una doble vida. Los domingos son cristianos, los domingos están en la iglesia, los domingos adoran a Dios, pero el resto de la semana el Facebook dice que su vida no es la misma que la vida que viven los domingos. Cuidado, Moisés, con lo que subes a Facebook. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés cuando lo llevó al monte y cuando lo hizo pasar por tierra de santidad, en esa zarza donde estaba ese arbusto que estaba encendido pero no se consumía. Cuando le dice Dios a Moisés: Moisés, necesitas tener códigos de conducta ejemplares y valores personales en tu vida. Moisés, tú no puedes ser el líder que yo estoy buscando y que puedas poner fotos del Facebook entre semana con tus amigos borrachos diciendo: aquí estoy en la peda del viernes. Y discúlpenme por la palabra, pero es como la gente lo llama. Aquí en la peda con mis amigos, pero el domingo ministrando en la iglesia. No puedes hacerlo, Moisés. Hola, los noto muy callados. Cuando la iglesia está callada es que Dios está hablando. Moisés, ten mucho cuidado. No puedes subir fotos emborrachándote entre semana y el domingo venir y presentarte delante de Dios como si nada hubiera pasado. Moisés, dicho de otra manera, Dios le está diciendo antes de entregarle la vara, antes de entregarle el báculo en sus manos, le dice: Moisés, ten mucho cuidado con lo que estás viendo en internet, Moisés. Porque un héroe verdadero tiene códigos de conducta ejemplares en su vida para que pueda ser un verdadero héroe. Cuidado, Moisés, con lo que ves en internet. Moisés, tú no deberás esconderle la clave de internet a Séfora, tu esposa.
Ella deberá de tener acceso a tu clave de internet, porque no hay nada que tú le estés ocultando que ella pueda ver. Moisés, deberás tener cuidado con el trato con el sexo opuesto. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés cuando lo lleva al monte, a ese lugar donde está la zarza que arde pero no se consume, y cuando Dios lo lleva al monte para darle las tablas de la ley. Y después de hacerlo caminar en esa vida de integridad, entonces Dios le dice a Moisés: levántate, Moisés, y con esta vara tú podrás abrir el mar, y con esta vara tú podrás golpear la roca, y de la roca brotará agua, porque yo estoy contigo. Nuestro héroe Moisés, un hombre que apareció de la nada, un hombre que fue llamado de pronto en el momento de la necesidad, un hombre común, un hombre como cualquier otro, pero al cual Dios lo llamó en el momento de necesidad. Y yo quiero decirte en esta mañana, tú y yo, los ojos de Dios también están puestos en nosotros. Y hay una necesidad grande en el mundo, hay una necesidad grande en la actualidad, y Dios quiere que tú y yo nos levantemos también como héroes, para que vayamos y ayudemos al necesitado y podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Y entonces sí, Moisés, caminando en integridad y caminando en santidad, usted puede ir y golpeará la roca y golpeará las aguas del mar, y el mar será abierto, porque Dios irá contigo. Amén. Ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie.